Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, el mensaje se riega por las redes. Ojalá que puedan creer en el Señor para que puedan alcanzar el perdón de sus pecados. Nuevamente desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Si alguno cree en el Señor, alcanza salvación y alcanza seguridad de su salvación por este medio que escuchen o leyendo su Biblia. Mi recomendación es que busque una asamblea congregada al nombre del Señor Jesucristo en cualquier parte del mundo. Siempre las hay porque el Señor ha hecho esta obra a nivel mundial. Y hay muchas asambleas congregadas al nombre del Señor Jesucristo. Y para que obedezca a Dios y ya creyó en el Señor, bautizándose, y que pueda ser añadido a la comunión de una asamblea, porque esa es la voluntad del Señor. Y si cree en una asamblea, el Señor lo salvó para que usted también sea bautizado en cualquier asamblea y pase a la comunión para participar de los símbolos y practicar la doctrina como el Señor se le enseñó a los discípulos y como está en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro Hechos de los Apóstoles encontramos todo el paquete doctrinal, y en las cartas de Corintios, y en cada una de las cartas está especificado claramente cómo es la doctrina, y todos los que somos salvos podemos comprender esto y no es gravoso para nosotros. Pero tiene usted que primero creer y obedecer en el bautismo y pertenecer a una asamblea. Voy a cantar una sola estrofa. Es un coro nada más del 55 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Una sola puerta hay, mas son sus lados dos, adentro y afuera, ¿en cuál lado está? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Yo estoy adentro y tú, ¿dónde estás? Yo estoy adentro y tú, ¿dónde estás? Bueno, ya he orado. Quisiera leer en el Evangelio según Juan. Este era el discípulo amado del Señor. Y el Señor lo utilizó grandemente. Tenemos aquí este Evangelio de Juan. Tenemos la primera, segunda y tercera carta de Juan. Yo les digo las cartas del amor. Y él le dio las revelaciones del libro de Apocalipsis. Él llegó hasta la vejez, pero siendo martirizado por causa de la fe en el Señor. Quisiera leer en el Evangelio según Juan capítulo 5, versículo 19, la autoridad del Hijo. Respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que
todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este mismo evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 44, Jesús clamó y dijo, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, te he leído dos escrituras en el Evangelio según Juan, hablando sobre la autoridad del Hijo primeramente. La autoridad se la dio fue el Padre. Desde antes de la fundación del mundo, ya este plan de salvación estaba diseñado por Dios. Y su Hijo amado, voluntariamente, Él quiso ofrecerse para hacer la obra de redención de la humanidad. Esa obra de redención tiene una magnitud demasiado inmensa, inalcanzable para mi mente finita, inalcanzable para la mente de cualquier creyente, pero para usted todavía no la puede entender, porque si usted no ha pasado por la puerta, no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en el Señor, usted no va a poder comprender lo grande que es el Señor. Pero la obra es demasiado inmensa. Fue la obra de amor más grande realizada aquí en la tierra. Un solo hombre, el Dios hombre, como está escrito en los evangelios de Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. La mayoría de las escrituras de los evangelios, los evangelios sinópticos, está escrito y están dirigidos a la nación judía, y vemos que por eso vemos en cada una de las escrituras costumbres de esa nación, y el Señor hablando y enseñando por ejemplo, enseñó las parábolas hablando sobre siembra, sobre pesca y sobre algunas cosas que eran cotidianas en esos tiempos, costumbres de ellos. Y el Señor las ilustró para que los de esa nación pudieran comprender que Él era el Hijo de Dios. Pocos comprendieron esta gran verdad. Pedro pudo comprender que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, el Padre le dio fue toda autoridad a Él. Cuando uno lee el Génesis en la creación, vemos que
Dios fue el que hizo toda la creación, pero no fue Él solo. Ahí estaba la triunidad, porque la misma escritura señala y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Por eso usted tiene la capacidad de recapacitar, de pensar y de pararse en los caminos, porque el evangelio, la predicación, la puede entender todo ser humano. El ser humano rechaza, lo decimos con experiencia, porque en oportunidades pudimos escuchar el mensaje y pudimos aplazar el plan aplazar la salvación, pero aún así el Señor siguió insistiendo. Yo fui salvo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, cuando mis pecados me estaban haciendo peso en mi corazón, y comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó, y clamé a Él ese día por salvación y Él me oyó. El Padre le dio toda autoridad, fue al Señor Jesucristo. La Escritura señala que Él es el primogénito de toda creación. Juan 3:16 señala y le da el mismo sentido a las Escrituras que te acabo de leer. En esta habla sobre la autoridad del Hijo, y en el otro tema que te hablé, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Esto fue expresado todas estas escrituras que te estoy leyendo fueron expresadas de los preciosos labios del Señor cuando estaba con sus discípulos en su ministerio terrenal allá en la nación judía. Él vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios era un orden. Lo mandó fue a Él primero ahí. Y los mismos discípulos, el Señor los instruyó que no entraran por caminos de samaritanos y caminos de gentiles, sino que primero ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en el plan de salvación hay escrituras que, por cierto, estoy estudiando un poco sobre unas. En cualquier momento predico sobre este punto, porque el plan de salvación estaba diseñado para que los gentiles también escucharan el mensaje del evangelio. Por eso Dios escogió al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le llevó el mensaje a los gentiles, y ha llegado hasta estos días el mensaje de salvación. Ya nosotros no como el Señor le predicó a los judíos, pero a los judíos también le predicó sobre la salvación en el Señor. Pero ya esas costumbres judías y todo eso, ya eso fue en esa época de esa nación. Es como que, ¿cómo le puedo explicar a usted? Ellos tenían sus costumbres. Para ellos fue difícil desarraigarlas, y ellos escucharon fue el mensaje de los profetas. Los profetas señalaron al Señor Jesucristo, y Juan el Bautista fue el último de los profetas y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan el Bautista sabía quién era él. El ministerio de él era bautizar. Él bautizó al Señor Jesucristo. Ellos eran primos. Entonces vemos que el Padre le dio toda autoridad a él. ¿Por qué te digo esto? Porque me he alcanzado con personas que ellos me dicen: yo creo en Dios. Pero no es nada más ese caso, creer en Dios. El mismo Señor le dijo a los discípulos en su ministerio terrenal, en este mismo evangelio de Juan, dijo: creer en Dios,
creer también en mí. En este mismo evangelio, en el capítulo 14, este es un evangelio muy claro para guiar a las personas a los pies del Señor. Aquí podemos predicar un evangelio cristocéntrico. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros. Entonces vemos que él mismo dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Felipe quería que le mostraran al Padre y a ellos les bastaba. Dice Felipe, Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como dices tú, muéstrame al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Vemos cuando el Señor estaba en su ministerio terrenal, como dice en una de las cartas, Dios manifestado en carne. La esencia del Dios del cielo estaba en la persona del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. El mismo amor de Dios manifestado en la tierra. Entonces vemos que el Padre le dio fue toda autoridad a él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una escritura muy clara. Amó Dios a su Hijo al mundo, que ha dado, lo entregó, lo envió, se desprendió de él, de su trono allá en el cielo, lo envió a este mundo pecador, a donde él fue humillado y maltratado y sufrió el vituperio por culpa de nosotros. Las escrituras señalan a la nación de Israel en Isaías, pero y también señala unos versículos más adelante que era por todos los pecadores del mundo. El que no conoció pecado, porque él no conoció pecado, él quiso cargar nuestras culpas allá ese día señalado que profetizaron los profetas, ahí en la cruz, en el Calvario, en esa cruz símbolo de maldición, a donde fue crucificado por tu culpa y por mi culpa. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué la persona se va a perder? Porque el pecado pasó a todos los hombres y a todas las mujeres. Por el pecado de la transgresión de Adán. Pasó la muerte a todos los hombres. Por eso es que la persona muere y la persona ve a la muerte como un terror. ¿Por qué? Porque la muerte alcanza al pecador que no cree en el Señor y su alma va al infierno. Por eso fue que el Señor vino a este mundo por culpa de nosotros, por nuestros pecados de toda la humanidad. Como te vengo diciendo, es una obra de redención demasiado inmensa, inalcanzable para nuestras mentes, porque alcanzó a esos creyentes de antes de él venir. Alcanzó a esos creyentes de esa época cuando él estaba vivo en su ministerio terrenal. Alcanzó a los después de que él fue crucificado y hasta los días de hoy alcanza al pecador que se arrepiente y cree en él. Porque de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Has reconocido que eres un pecador delante de Dios, que si mueres en tus delitos y pecados, como dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios, todas las escrituras señalan que Dios te da un regalo cuando crees en el Señor Jesucristo, porque la dádiva de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, en esta misma escritura está diciendo que las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Cuando usted cree en el Señor, le está creyendo a Dios lo que Él dice en su palabra. Y entonces puede alcanzar reconciliación con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, y no va a permanecer más en tinieblas. Yo quería zafarme de mis pecados por mis propios medios, no pude, porque yo andaba perdido. Yo estuve hundido en el lodo cenagoso, en el pecado, en el licor, en el uso de sustancias psicotrópicas, fiestas. Amanecía todos los días. No podía por mi propio medio quitar mi pecado, mi culpa en el corazón, mi conciencia sucia, mi corazón manchado del pecado. Pero ese día, ese 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, cuando creí en el Señor, mi corazón vino a ser blanco como la nieve, Su preciosa sangre me lavó y me limpió de todo pecado, y tengo seguridad y vida eterna. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El Señor murió por ti, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y Él fue sepultado y al tercer día resucitó para nosotros poder ser justificados. Si Él no fuese resucitado, nosotros no tuviéramos vida eterna. Estuviéramos militando en el Evangelio como unos religiosos, pero no somos religiosos, porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, salvados por su gracia, y ya nosotros los salvados estamos disfrutando la salvación desde aquí, desde la tierra. Así que el que cree, si tú crees en el Señor, como Él dijo, porque Él es la luz del mundo, y todo aquel que cree en Él no permanece en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Él no ha venido a juzgar al mundo. Pero si usted rechaza sus palabras, en el día postrero, si usted muere sin salvación, las palabras que se le han predicado son usted mismo se está autojuzgando, se está autocondenando, porque no ha creído en el Señor Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, honra al Padre, como te le di en el versículo, en uno de los versículos anteriores. Todo lo que honran al Hijo, honran al Padre. Cree en el Señor Jesucristo, amigo. Es tu única solución para que tú puedas alcanzar salvación. El Padre le dio autoridad a Él. Todo el mensaje del Evangelio se centra en Él. Solamente nosotros somos vasos de barro para predicar un mensaje poderoso que viene del cielo, porque el Señor quiere salvar tu alma. Él es el más interesado. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Si has entendido el mensaje de salvación, la salvación Dios opera cuando la persona no salvada tiene el verdadero interés y quiere dar el paso. Tienes que hacer un esfuerzo para entrar por la puerta, que es el Señor Jesucristo, o dejar no pensar en lo que van a pensar tus amigos, tu familia, sino en agradar a Dios creyendo en el Señor Jesucristo, y puedas ser reconciliado con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, porque si no, puedes morir aquí y tu alma irá al lugar de condenación para ser juzgado en el día postrero, en el gran trono blanco, y allá van a ser abiertos los libros, y uno de esos libros que van a ser abiertos es la palabra de Dios, el libro de las obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será juzgado y lanzado al lago de fuego. Que el Señor te pueda ayudar.